Shabbat Shalom para todos, la familia de Yehudá y la familia de Efraín, hasta que seamos uno en nuestro Mesías Yeshua. De dos pueblos hará uno. Shalom para todos y para nuestras familias. Encendido de las velas para el Shabbat y las fiestas. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado encender las luces del Shabbat. Bendito es usted, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado encender las velas del Shabbat. Bendito es usted, Hashem, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha mantenido con vida, nos sostuvo y nos ha permitido llegar hasta este día. Que sea su voluntad, Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros antepasados, que se muestre favorable a nosotros como familia, a mis hijos, a mis hijas, a mis padres, a mi madre, a mi padre, a mi madre, a mis nietos y nietas, a sus cónyuges, sus matrimonios, y a todos nuestros familiares, Padre eterno, y concédanos a nosotros y a todo Israel una vida buena y larga. Recuérdenos como una remembranza buena y con bendición. Ténganos en mente para salvación y para misericordia. Bendíganos con generosas bendiciones. Haga íntegros nuestros hogares. Haga que su presencia more entre nosotros. Concédanos el privilegio de criar hijos y nietos que sean sabios e inteligentes, amantes de usted, Hashem, Adonai, nuestro Elohim, y temerosos de usted, apegados a la verdad, simiente de santidad, aferrados de Hashem, que iluminen el mundo con Torah, con buenos actos y con cada detalle de servicio a usted. Adonai, nuestro Elohim, le suplicamos que escuche nuestra súplica en este momento. Recordamos a nuestras matriarcas, Sarah, Ribka, Rachel y Lea, y que nuestra luz ilumine para que no se extinga jamás. Haga que su rostro brille para que seamos salvados. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendición a los hijos y a las hijas. Que Yud-Hei Vav-Hei te haga como a Efraín y Manashe. Que Yud-Hei Vav-Hei te haga como a Sarah, Ribka, Rachel y Lea. Que Yud-Hei Vav-Hei te bendiga y te proteja. Que Yud-Hei Vav-Hei ilumine su rostro sobre ti y te dé gracia. Que Yud-Hei Vav-Hei dirija su rostro hacia ti y te establezca a la paz. Amén. Proverbios 31, del 10 al 31. ¿Quién puede hallar una mujer virtuosa? Pues es más valiosa que las perlas. El corazón de su esposo confía en ella, y él no carecerá de fortuna. Retribuye el bien de su marido, mas nunca el daño que él haga todos los días de su vida.
Busca con afán la lana y el lino, y sus manos trabajan de buena gana. Es como los navíos mercantes y trae su sustento desde pasajes lejanos. Se levanta cuando aún es de noche y proporciona alimento a su hogar y una ración a sus mozos. Vislumbra un prado, un terreno y lo adquiere. Con el fruto de sus manos, ella planta una viña. Con vigor se ciñe sus vestimentas y fortalece sus brazos. Discierne cuando su actividad es buena, para que su lámpara no se extinga en la noche. Extiende sus manos en la rueca y sus palmas sostienen el uso. Abre su mano al pobre y extiende su brazo al menesteroso. No teme por su hogar a causa de la nieve, pues todos sus integrantes se visten con lana carmesí. Hizo lujosos cubrecamas para ella, de lino y lana púrpura son sus ropas. Su esposo se destaca en las asambleas, al sentarse junto a los sabios de la tierra. Fabrica un manto para venderlo y entrega un cinturón al mercader. El poder y la magnificencia son su atavío. Ella aguarda el último día con alegría. Abre la boca con sabiduría y una lección de benevolencia imparte su lengua. Anticipa los caminos de su hogar y no come del pan de la pereza. Sus hijos se levantan y la honran, su marido también, y él la alaba. Muchas hijas han acumulado logros, pero tú las superaste a todas. Falsa es la gracia y vana es la belleza. Una mujer temerosa de Yud-Hei Vav-Hei, ella es digna de alabanza. Denle a ella los frutos de su labor y que sus propios hechos la alaben en los portales. Amén. Kiddush, oración de la noche del Shabbat. En el sexto día, así el cielo y la tierra fueron terminados, y todas sus huestes. En el séptimo día, el Eterno acabó su obra que había realizado. Hashem, el Eterno, se abstuvo en el séptimo día de toda su obra que había realizado. Hashem bendijo al séptimo día y lo santificó, pues en él se abstuvo de toda su obra que Hashem creó para realizar. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. Bendito eres, Hashem, nuestro Rey, nuestro Elohim, el Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos, nos favoreció y con amor y favor nos legó su sagrado Shabbat, una remembranza de la creación, pues ese día es el prólogo de las convocaciones sagradas, un recuerdo del éxodo de Egipto
y a nosotros elegiste y santificaste de entre todas las naciones, y tu sagrado Shabbat con amor y favor nos legaste. Bendito es usted, Hashem, Adonai, Elohim soberano Rey del universo, que santifica el Shabbat. Y quien santifica el Shabbat como corresponde, quien cuida el Shabbat correctamente para que no sea profanado, su recompensa será elevada en grado sumo, de acuerdo con sus actos. Cada hombre en su propio campamento, cada hombre ante su propio estandarte. Adoradores de Hashem, que añoran con la construcción de su templo, en el sagrado Shabbat, regocíjense y sean felices, como si recibiéramos en obsequio el legado de Yud-Hei Vav-Hei. Elevemos nuestras manos y digámosle a Yud-Hei Vav-Hei: bendito es usted, Hashem, que entregó la placidez a su pueblo, Yisrael. Buscadores de Hashem, simiente de su bienamado Abraham, que demoran en despedirse del Shabbat y se apresuran en ingresar a él, dichosos de cuidarlo y establecer su reino. Este es el día que hizo Hashem. Regocijémonos y seamos felices. Recordemos la Torá de Moisés mientras estudiamos el precepto, la porción de la Torá en Shabbat, esculpidas con enseñanzas para el séptimo día, como una novia alajada entre sus compañeras. Los puros lo legan y santifican con la declaración: todo lo que él había realizado en el séptimo día, Hashem acabó su obra que había realizado. Es un día sagrado de principio a fin. Todos los descendientes de Jacob lo honrarán de acuerdo con la palabra y con el decreto del rey, reposando y contentándose con los placeres de comer y beber. Toda la congregación de Israel lo guarda. Adonai, nuestro Elohim, extienda su benevolencia hacia quienes le conocemos, oh Elohim celoso y vengativo, a aquellos que aguardamos el séptimo día para respetar los preceptos de recuerda y cuida. Hazlos felices con la reconstrucción de Jerusalén. Hazlos resplandecer con la luz de su rostro. Hallarán saciedad en la abundancia de tu casa, y usted les dará de beber del arroyo de sus deleites. Socorra siempre a los que se abstienen de trabajar y de cosechar en el séptimo día, a los que caminan en él con paso corto y festejan 3 veces en él para bendecirlo. Que su rectitud deslumbre como la luz de los 7 días. Hashem, Elohim de Israel, conceda integridad. Hashem, Elohim de Israel, un amor perfecto. Hashem, Elohim de Israel,
una salvación eterna. Amén. Reposo, felicidad y luz para los judíos, para Yehudá, para Efraín, para nuestras familias en este día de Shabbat. Jornada de deleites quienes lo observamos y quienes lo recordamos, porque atestiguamos que en 6 días todo fue creado y aún perdura. Los cielos más excelsos, la tierra y los mares, todas las pléyades celestiales, elevadas y majestuosas, los monstruos marinos, el hombre y las bestias, ellas, poderosas, atestiguan que el Creador Hashem es el baluarte del universo. Él es quien habló a su preciada nación. Monta guardia para santificarlo de principio a fin, el sagrado Shabbat, día de su deleite, pues en él descansó el Todopoderoso de toda su obra. Merced al precepto del Shabbat, te dará vigor el Todopoderoso. Yérquete y ruégale para que se apresure a fortificarte. Recita el alma de todo ser viviente y también proclamaremos tu poder. Come feliz porque Él ya te ha favorecido. Con los 2 panes del Shabbat y el Kiddush, el orden, con manjares preparados y espíritu generoso, se harán merecedores de abundante bien todos los que en él se deleitan. Con la llegada del Mesías, del Redentor, de Yeshua, para la vida del mundo venidero. Este día es día de luz y felicidad para Israel. Es Shabbat de reposo. Ordenaste preceptos en la asamblea del monte Sinai para cuidar el Shabbat y las fiestas todos los años, sus años, para preparar ante usted platillos y banquetes. Shabbat de reposo. Este día es luz y felicidad para Israel. Shabbat de reposo. Amado del corazón de la nación quebrantada, para los sufrientes un alma adicional. Aparta los gemidos del alma atribulada. Shabbat de reposo. Este día es luz y felicidad para Israel. Shabbat de reposo. Lo santificaste, lo bendijiste más que cualquier otro día. En 6 días completaste la obra del universo. En él hallan los dolientes tranquilidad y seguridad. Shabbat de reposo. Este día es luz y felicidad para Israel. Shabbat de reposo. En lo concerniente a la prohibición de trabajar, el Todopoderoso nos ordenó: mereceré el esplendor de los reyes si el Shabbat cuido. Traeré una ofrenda al temible, una oblación fragante. Shabbat de reposo. Este día es luz y felicidad para Israel. Es
Shabbat de reposo. Renueva nuestro santuario. Recuerda la ciudad en ruinas. Tu bondad, Salvador nuestro, concede a la nación entristecida que pasa el Shabbat en cánticos y alabanzas, Shabbat de reposo. Este día es luz y felicidad para Israel. Es Shabbat de reposo. El baluarte, el Todopoderoso, hemos comido de lo suyo. Bendecirle, mis fieles amigos, hemos comido nuestra porción y dejado sobras de acuerdo con la palabra de Hashem. Él alimenta su universo, nuestro pastor, nuestro Padre. Hemos comido su pan y su vino hemos bebido. Por ello, demos gracias a su nombre y alabémosle con nuestra boca. Cantemos en voz alta. No hay nadie tan santo como Hashem. El baluarte, hemos comido de lo suyo. Bendecirle, mis fieles amigos. Hemos comido nuestra porción y hemos dejado sobras de acuerdo con la palabra de Hashem. Con cantos y expresiones de agradecimiento, bendigamos a nuestro Elohim por la tierra tan deseable y buena que Él legó a nuestros ancestros. Con alimento y sustento, Él sació nuestra alma, su benevolencia se impuso sobre nosotros y Hashem es verdad. El baluarte, hemos comido de lo suyo. Bendecirle, mis amigos fieles, bendecirle. Hemos comido nuestra porción y hemos dejado sobras de acuerdo con la palabra de Hashem. En tu benevolencia, apiádate de tu nación, nuestro baluarte de Sion, la morada de tu gloria, el altar que es hogar de nuestro esplendor. Venga el Hijo de David, tu siervo, y nos redima. Aliento de nuestra nariz, ungido de Hashem, Yeshua HaMashiach. El baluarte, hemos comido de lo suyo. Bendecirle, mis amigos fieles. Hemos comido nuestra porción y hemos dejado sobras de acuerdo con la palabra de Hashem. Sea el templo reconstruido. Vuelva la ciudad de Sion a llenarse de habitantes. Allí entonaremos un nuevo cántico y ascenderemos jubilosos. Bendecido y loado es el misericordioso, el santificado, sobre una copa rebosante de vino, merecedora de la bendición de Hashem. El baluarte, hemos comido de lo suyo. Bendecirle, mis fieles amigos, hemos comido nuestra porción y hemos dejado sobras de acuerdo con la palabra de Hashem. Aleluya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel. Adonai, nuestro Elohim, es uno y único. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén.
Llamaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y serán esas palabras que Él nos ordena hoy grabadas en nuestro corazón. Y la llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano. Y hablamos a nuestros hijos de ellas, estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos. Y las escribimos como señal en nuestras puertas y en nuestros postes. Escucha, Israel, Adonai, nuestro Elohim, es uno y único. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé de su shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torá de vida y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Shabbat Shalom, amada familia, amada Mishpacha. Nos gozamos y nos alegramos en el Eterno. Gracias a Él por invitarnos a celebrar esta fiesta solemne. Bendito es Él. Sean muy bendecidos en donde quiera que estén escuchando, que la presencia del Eterno esté en sus vidas, en su hogar, en sus matrimonios, en sus familias, hasta su venida. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.
El tronar de su martillo ya cesó. No hay obreros en los campos de Israel, y una estrella en el oriente ya se ve, y el shofar anuncia que llegó el Shabbat, Shabbat, Shabbat. La mujer del carpintero hizo el pan, y el Padre le dará su bendición. La familia se reúne en oración. Esta noche solo hay ruegos y canción, y el shofar anuncia que llegó el Shabbat, Shabbat, Shabbat. Qué felices viviremos el Shabbat. Los pequeños se reúnen a escuchar las historias de Moisés y Abraham. Shabbat, 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 Shabbat. Shabbat Shalom, amada familia, ¿cómo están? Un enorme abrazo desde el país de México, Ministerio México, y su servidora les damos una cordial bienvenida para escuchar la paracha, el estudio de esta semana. Amén, Shabbat Shalom, que el Eterno les esté bendiciendo grandemente, como dice su palabra. Si nos ocupamos de guardar sus mandamientos, Él hace que las bendiciones nos alcancen. Sean muy bendecidos, mis amados. Shabbat Shalom. Muy bien, pues hoy tenemos la paracha número 50, que se llama Ki Tabo, que quiere decir cuando llegues. Ki Tabo, cuando llegues. Amén. Y la lectura o las lecturas del estudio comprenden Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 26:1 al capítulo 29:9. Aunque en otras traducciones me está marcando que llega hasta el 28:68, terminando todo el capítulo 28. Así es que hubo ahí como que no se grabó por ese motivo, pero ustedes pueden leer el capítulo 29 que termina en el verso 9. Bueno, ya oramos, vamos a comenzar. Leamos el capítulo 26, 1 y 2. Ya vimos que Ki Tabo significa cuando llegues. Aleluya, muy bien. Empezamos con el capítulo 26, verso 1. En otras versiones es el verso 2. Y sucederá que cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Tomarás lo primero de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que Hashem tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Hashem tu Elohim escoja para establecer su nombre. Esta ofrenda, amados hermanos, también está o es mencionada en el libro de Éxodo, capítulo 23, 19a, y en el capítulo 34, 26a, libro de Shemot.
donde está escrito así: traerás lo primero en hebreo es reshit, de las primicias en hebreo es bikurim, de tu tierra a la casa de Hashem, tu Elohim. Así que la palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es reshit y aparece en todos los 3 textos. La palabra bikurim, primicias, no aparece en el texto de Devarim como reshit, lo primero. Aún así, esta ofrenda es llamada bikurim. Según la Mishnah, dice que la ofrenda de bikurim solo se da el fruto de la tierra de Israel y especialmente de las 7 especies mencionadas en Devarim, Deuteronomio 8:8. Aquí la miel no se refiere literal a la miel. Aquí se refiere a los dátiles. No se refiere a la miel de abeja, sino se refiere a los dátiles de la palmera. Por eso dice en unas traducciones donde fluye leche, algunas dicen de cabra y otras dicen y miel, y otras dicen miel de dátiles. Así es, leche y miel de dátiles, a eso se refiere. Así que no se entrega una ofrenda bikurim de otras especies, de primicias bikurim, ¿sí? No se entregan otro tipo de ofrendas. Y vemos que el propósito de entregar los primeros frutos, que son los que más se aprecian, y que toda la gente está deseosa de probar los primeros frutos de cada cosecha, en este mandamiento, es con el propósito de mostrarle al Eterno que Él es el primero en todo en nuestras vidas. De su mano viene toda buena dádiva, aleluya. Y nosotros le honramos con nuestras primicias. Cuando los primeros frutos empezaron a brotar, dice que fueron marcados con una hebra de hilo. Cuando habían madurado, fueron llevados al santuario entre Shavuot y Sukkot, entre la fiesta donde el Ruach HaKodesh llena a sus discípulos, y también en la fiesta Shavuot, donde se entrega la Torah en el monte Sinai. Y en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. En el tiempo del templo, iban las familias enteras en una gran caminata, si venían de lejos, junto con las demás personas de sus ciudades. Iban caminando con sus canastas cargadas de los frutos de las 7 especies, detrás de un toro cuyos cuernos fueron cubiertos de oro y una guirnalda de ramas de olivo alrededor del cuello. El toro fue sacrificado como ofrenda de paz, y al acercarse a Jerusalén, la gente salía a recibirlos con gritos de alegría y con toque de flautas. Aquí también los levitas cantaban el Salmo 30, que es una referencia de la resurrección del Mesías, la cual es simbolizada en las primicias bikurim. Al llegar al monte del templo, colocaban las canastas sobre los hombros para entrar en el atrio. Y los Kohanim colocaban luego su mano debajo de cada canasta y juntos la mecían, la ofrenda tenufá, en todas las direcciones, para mostrar así que es una pertenencia del Eterno. Y después las canastas fueron colocadas al lado del altar y se recitaba el texto de Devarim, Deuteronomio 26:3 y del 5 al 10. Las cosas que había en las canastas eran
comidas por los Kohanim. Verso 3. Y te presentarás al sacerdote que está en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy a Hashem mi Elohim que he entrado en la tierra que Hashem, nuestro Elohim, juró a nuestros padres que nos daría. Qué hermoso. Así que este texto nos enseña la importancia de la identificación nacional e histórica con el pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra, pero pertenecían a un pueblo que una vez en la historia pasó a la tierra, y cada judío tendrá que identificarse con ese hecho como si él mismo lo hubiera vivido. 26:5. Y responderás y dirás delante de Hashem tu Elohim: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero ahí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, dice el texto 5. Aram fue el quinto hijo de Shem. Está escrito en Génesis 10:22. No es ancestro de Abraham. El tercer hijo de Shem, Arfaxad, fue ancestro de Abraham. ¿Cómo es que aquí está escrito que el padre de los israelitas fue un arameo? Bueno, Labán fue llamado arameo. Génesis 25, 19 y 20 y capítulo 28, verso 5. Él tampoco fue descendiente de Aram. Parece ser que porque vivían en Padán Aram, fueron llamados arameos. El padre de Labán, Betuel y Yitzhak, eran primos. Repito, el padre de Labán, Betuel y Yitzhak eran primos. La hija de Betuel fue Ribca. Esto es muy importante para ver el parentesco familiar. Así que la hija de Betuel fue Ribca. Así que Yitzhak se casó con la hija de su primo. O sea, repito, Labán, Betuel, Yitzhak, que en español escribieron Isaac, eran primos. Así que se casó Yitzhak con la hija de su primo. El hermano de Ribca fue Labán, llamado el arameo, pero no venía de aquel Aram mencionado en Génesis 10. Uno de los hermanos de Betuel, Kemuel, es llamado el padre de Aram. Aquel otro Aram era primo de Labán. Jacob y aquel otro Aram fueron primos segundos. Es probable que los descendientes de Aram en Génesis 10 hayan poblado la tierra llamada Padán Aram. Ese Aram que mayormente es mencionado en las escrituras es la tierra que hoy se llama Siria. Padán Aram está más al norte, cruzando el río, en Mesopotamia. Y es probable que Labán fuese llamado arameo por el hecho de hablar en arameo y habitar en esa área. Aunque, repito, no era descendiente de Aram, sino era hijo de Shem, como dice Bereshit, Génesis 31:47. Repito, Labán hablaba el idioma arameo. Así que, ¿cómo es que Jacob fue llamado arameo en la Torá? Abraham fue llamado hebreo, no arameo.
¿Cómo vamos a entender entonces esto? Vamos a ver despacito. Que la traducción Peshita, P-S-H-I-T-T-A, Peshita, dice: mi padre fue enviado a Aram, refiriéndose a Jacob, que fue enviado a la tierra donde estaba Labán. Otra traducción dice: un arameo intentó destruir a mi padre. La traducción Art Scroll, Ramban en inglés. Otra traducción dice: un arameo quiso hacer perecer a mi padre. Esta traducción es la Humash Ha Merkaz. Otra traducción dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Esto lo dice otra traducción que está en inglés, en el Humash inglés. Otra traducción dice: un arami o aramí era la perdición de mi ancestro. Esta es la traducción o versión de Torah con Rashi, un rabino muy respetado por el mundo judío. Entonces, si entendemos la palabra como que Jacob era arameo, tiene que ver con la tierra geográfica de Padán Aram, donde pasó 20 años de su vida, cuando tenía entre 77 y 97 años de edad. Repito, Jacob era arameo por el lugar geográfico donde pasó 20 años de su vida, Padán Aram. También es posible que por haber morado allí tanto tiempo, Jacob fue llamado arameo, al igual que Labán, que habitaba en esa tierra, sin ser descendiente de Aram, hijo de Shem, como ya lo vimos anteriormente. Y según este rabino Rashi, que les digo que es muy honrado y respetado en el mundo judío por la Torah oral, él dice que la palabra arameo no se refiere a Jacob, sino se refiere a Labán, que quiso destruir a Jacob, como hemos visto en alguna de las traducciones. Bueno, esa interpretación es más viable, ¿verdad? Recordemos cómo Labán tuvo a Jacob a su servicio durante tantos años y no lo dejaba ir, hasta que el Eterno lo determinó que así fuera. En el capítulo 26, verso 6 al 9, dice nos, también dice en el otro nos, en el otro dice nosotros y en el otro texto dice nuestra. O sea que esa persona no había vivido todo eso, sino se identifica con un cuerpo nacional de Israel. Nos, nosotros, nuestra. Cada israelita, ciudadano israelí de la ciudadanía de Israel, en la celebración de Pesaj, tiene que pensar que él mismo salió de Egipto. Y eso lo hacemos en cada fiesta o ceremonia de Pesaj. Vemos la importancia del pensamiento colectivo en el pueblo. No somos individualistas, sino somos parte de un colectivo. Por eso cuando nosotros explicamos o expresamos un texto bíblico, decimos nuestros patriarcas, nuestros padres, amén, o nuestros hermanos mayores también, hablando del pueblo de Israel. En el verso 11 del capítulo 26 dice: y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Hashem tu Elohim te ha dado a ti y a tu casa. Según la Mishnah, solo se recita la declaración anterior durante el tiempo desde Shavuot hasta Sukkot. Eso lo dice la Mishnah y el Gemara.
puesto que es el momento de mayor alegría durante el año, ¿sí? Desde Shavuot hasta Sukkot. Después de Sukkot también se puede llevar la ofrenda de Bikurim, pero entonces no se recita la declaración de los textos 5 al 10. Y el prosélito no recita la declaración porque no es descendiente de los que heredaron la tierra. Veamos el capítulo 26, verso 12. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de los frutos del tercer año y el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. El tercer año puede ser una referencia al tercero y sexto año del ciclo de los 7 años, sexto anual, cuando se daba el segundo diezmo a los pobres. Y esta interpretación es la más común. Continuamos con el verso 13 del capítulo 26. Y dirás delante de Hashem tu Elohim: he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Así que esta práctica de cada tercer año es una preparación para poder estar delante del trono en el día del juicio final, cuando el Eterno va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Y cuando uno sabe que un día tiene que presentarse delante del Eterno y dar cuenta de todo lo que ha hecho, piensa 2 veces antes de hacer las cosas. ¿Eres consciente de que vas a estar delante del trono del Eterno, donde se van a sacar todas las cosas a la luz? Bueno, debemos guardar los mandamientos. Me gusta mucho este texto y lo voy a repetir. Y dirás delante de Hashem tu Elohim: he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Así que, mis amados, debemos estar conscientes de que vamos a estar delante del trono del Eterno y debemos obedecer este mandamiento también. No lo podemos pasar por alto. Verso 15 del capítulo 26. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. Una tierra que emana leche de cabras, dice otra traducción, y miel de dátiles, como juraste a nuestros padres. Así que después de haber entregado todo el diezmo, se pide una bendición sobre el pueblo de Israel y no sobre uno mismo. Repito, estamos en una unidad. Y eso nos enseña a no ser egoístas, ¿sí? Yo he cumplido y por eso pido que bendigas a todo el pueblo del cual soy una parte. Qué maravilloso es esto. Así que esto debemos tomarlo muy en cuenta cuando nosotros participemos y seamos obedientes a estos mandamientos. Que no estamos buscando la prosperidad personal, sino estamos buscando la prosperidad de todo el pueblo santo del Eterno, ¿sí? Y según la tradición, el judío debe hacer la declaración de haber sido obediente a todos los mandamientos, con voz baja, para que no suene como jactancia y soberbia, sino como una declaración hecha con humildad. Y nosotros tomamos este consejo y actuamos con mucha
humildad, una declaración hecha con humildad. Sabemos que todo tiene que ser audible, por eso se baja la voz, porque es entre el Padre y tú, entre el Padre y su pueblo. Vayamos al capítulo, verso 17 de este mismo capítulo. Has declarado hoy que Hashem es su Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Esto dice el texto 17. En este punto el pueblo está declarando su amor y compromiso con el Eterno. Está entrando en un convenio con Él. Y es su pueblo, no debemos romper ese convenio. Es como la carta de compromiso de la desposada, la que tú vas. Entonces, alguien que está comprometido nunca debe voltear a ver a alguien extraño, ¿sí? Ni hacer cosas que que desposó a la novia, en este caso nuestro padre, no podemos hacer cosas que a él no le agraden. No podemos romper el convenio, y eso lo vemos en los matrimonios. Si se firma un convenio matrimonial y alguno lo rompe, se acaba el convenio, se rompe el convenio. Por más mínimo que sea, es muy peligroso romper el convenio. Tenemos que sujetarnos al convenio, así como en el matrimonio. Bendito es el Eterno que siempre nos habla tan claro. Verso 18. Y Hashem ha declarado hoy que tú eres su pueblo, porque entraste en convenio, su exclusiva posesión, porque declaraste tu amor y el compromiso con el Eterno, como Él te habló, para guardar todos sus mandamientos. Y por el otro lado viene la respuesta de Hashem. ¿Sí? En estas palabras hay una una renovación de su pacto, de su convenio. La primera es la del monte Sinai, la segunda es la del tabernáculo y la tercera es en las mesetas de Moab. En este texto aparece la tercera de estas alianzas, la de las mesetas de Moab. Tú eres su pueblo para guardar todos los mandamientos. Aquí está. Que la identidad marca la conducta de una persona. Si una persona se siente rebelde, actuará como un rebelde. Si una persona se identifica como ladrón, hurtará, robará. Si uno tiene el complejo de rechazo, va a rechazar a los demás. Si alguien tiene la identidad, o tenemos todos sus hijos la identidad de ser su pueblo de exclusiva posesión, nosotros nos comportamos de manera kadosh, santa, apartada, pero no solamente de labios, sino de hechos, guardando los mandamientos. Así que es muy importante pensar de uno mismo de la manera correcta para poder actuar de la forma correcta. Bendito es el Eterno. Y en Proverbios 23:7, la primera parte dice: pues como piensa dentro de sí, así es él. Voy a leer en el libro de los Romanos, o a los Romanos, capítulo 12, el verso 1 y 2. Dice así: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las benevolencias de Yud-Hei Vav-Hei, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yud-Hei Vav-Hei. Eso le complacerá a él. Y es la lógica adoración al templo para ustedes.
En otras palabras, no se conformen a los patrones de este mundo, Olam Hazeh. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan que Yud-Hei Vav-Hei quiere, y estaremos de acuerdo con lo que Él quiere, que es bueno, que es satisfactorio y que es capaz de triunfar. Esto dice la traducción o versión Kadosh. Así que, como piensas de ti mismo, así eres. Dice otra traducción sobre estos mismos textos, se los voy a leer en la Reina Valera. Para poder comprendernos a nosotros mismos, cómo pensamos de nosotros mismos, y como pensamos así somos, así actuamos. Dice la Reina Valera, Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional, su ofrenda. No se conformen a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí habla, tenemos que renovar, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad del Eterno, agradable y perfecta. Así que, ¿con qué nos estamos conformando? ¿Cómo estamos viviendo? Si estamos guardando la Torá y si estamos obedeciendo los mandamientos y tenemos a nuestro Mesías, guardamos sus fiestas, comemos alimentos puros, kosher, amamos al prójimo, bendecimos al necesitado, pero si hay cosas o algo que está estorbando en nuestra prosperidad, en que las bendiciones nos alcancen, tenemos que hacer un análisis. Si estamos realmente renovando nuestras mentes, dice otro texto de la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto piensa. Ahí está el resultado para la bendición. Lo que aprendiste, oíste, viste y recibiste de mí, esto haz, para que el Elohim de paz esté contigo. Entonces, lo que pensamos de nosotros mismos, eso es lo que somos. Y estos textos que acabo de mencionar están en el libro a los Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8 y 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como pensamos, así somos. Por eso el Eterno crea una identidad para su pueblo, para que actúe conforme a esa identidad. Y una de las primeras cosas que los malos espíritus atacan en una persona es su identidad, que pierda su identidad. Porque esos espíritus demoníacos están acosando continuamente para que la persona crea que es un inútil, que no vale para nada, que es un fracaso, que el Eterno no le ama, que nunca va a prosperar. Ellos atacan cuando la persona está débil espiritualmente. Entonces, si tú no recibes esos pensamientos, o más bien si los recibes esos pensamientos, vas a actuar de acuerdo a esos pensamientos. Que soy un inútil, la persona va a pensar eso, soy un inútil, no valgo para nada, etcétera. No soy nadie, el Padre no se acuerda, etcétera y etcétera. Así que si la persona recibe los pensamientos que acosan la mente, esos malos pensamientos, si la persona los recibe, los cree y actúa por lo que está escuchando, el adversario, el enemigo, ha logrado su meta para destruir a la persona y robarles la identidad y realmente sean unos fracasados.
También, por otro lado, esos demonios intentan decirle a la gente lo contrario. Eres muy bueno, eres muy importante, eres el mejor, pero está atacando de otra manera para que se crea o esa persona se desarrolle en esa persona una actitud de soberbia, de egolatría, y así hacerlo caer, de orgullo, caer, los hace caer como Hasatán cayó. Para contrastar estos dos extremos malignos, la Torá nos enseña quiénes somos de acuerdo al Eterno, para que actuemos conforme al punto de vista del Eterno, conforme a esa verdadera identidad que tenemos como hijos del Eterno, de Elohim. Así que como padres y seres humanos, es muy importante que nosotros como padres desarrollemos, inculquemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, una identidad correcta. ¿Sí? Porque a veces se dice, eres el mejor, eres el más inteligente, eres el único, se le dice a los niños, y los niños están desarrollando una soberbia y un orgullo. Entonces no podemos hacer eso, no debemos hacer eso. Tenemos que recalcarle su identidad como hijos del Eterno, pero a la misma vez que cumplan con el convenio con el Eterno. Le tienes que explicar al nivel de que un niño entiende. Y ¿sabes qué? Los niños entienden mucho mejor que muchos adultos. Los padres que dicen que sus hijos son rebeldes, pues están creando rebeldía en sus hijos. Los hijos se comportan según la imagen y la identidad que los padres proyectan sobre ellos. Repito, tanto en lo bueno como en lo malo. A veces creemos que hacemos lo bueno y estamos fomentando un gran problema y darle cabida a los espíritus que toquen a sus hijos. Ahorita es un problema muy común, nuestra generación presente le llaman la generación de cristal, porque con todo se rompen, todo lo destruye todo por la mala dirección que dan los padres. Así que es muy peligroso, tenemos que ser muy sabios. Algo muy importante, no permitas que los sentimientos de culpa te sigan atormentando, golpeando, destruyendo, minimizando, si te has arrepentido realmente de tu pecado. Esa es otra responsabilidad del creyente. Tenemos que entender que somos amados, que hemos sido perdonados, que el Eterno nos ha levantado en Yeshua HaMashiach y que somos escogidos y que tenemos una herencia y un futuro eterno con Él, que somos hijos amados, que somos sus embajadores, que somos sus Kohanim, sacerdotes, pero no de la tribu de Leví, sino que nosotros somos llamados con la armadura que el Eterno nos ha dado, no una armadura de soldado romano, sino una armadura espiritual. Somos sus Kohanim, sus sacerdotes, pero para proclamar, no para decretar o establecer lo que ya el Eterno lo estableció y lo decretó. Solamente para proclamar las buenas nuevas a los demás y honrar al Todopoderoso. Porque somos parte de su pueblo santo, porque somos parte de Israel, ¿sí? Así que no te quedes ahí tirado sintiendo lástima de ti mismo, sino levántate y compórtate según lo que eres. Y si eres todo lo que dice el enemigo, bueno, pues las personas si se quieren seguir comportando así, pues ellos saben. Pero si realmente has entendido el mensaje de amor, de benevolencia, de misericordia del Eterno, pasas a ser parte de su pueblo y eres muy bendecido. Y lo tienes que entender para que puedas tú recibir las bendiciones. Si no, todas te las van a estar robando.
el enemigo en el mundo espiritual. Capítulo 27, 2. Y sucederá que el día que pases el Jardín, el Jordán, a la tierra que Hashem tu Elohim te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Amén. Está muy claro esto. 27, 4. Y sucederá que cuando pases el Jardín, levantarás estas piedras en el monte Eibal, ¿sí? Como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Hay dos interpretaciones o dos versiones de interpretación de este texto. Una dice que escribieron sobre las piedras y luego pusieron cal encima de las escrituras, de lo que escribieron. Y la otra versión dice que primero pusieron la cal o el yeso sobre las piedras y luego escribieron la Torá sobre el yeso. Muy bien, dicen que hay un arqueólogo israelí llamado Adam Sertal, con Z, que ha encontrado un altar enorme en el monte Ebal, que tiene el mismo tamaño que el altar que estaba en el templo, que está hecho de grandes piedras, y alrededor del altar se han encontrado restos de yeso o de cal, sobre el cual Yehoshua escribió la Torá. Josué 8, 30 al 35. También cabe entender que la Torá no es exclusivamente de Israel o para Israel. La Torá revela a las naciones cuál es el papel de Israel y cuáles son los mandamientos que las naciones, ellos mismos, tienen que cumplir para poder entrar en convenio. Capítulo 27, verso 9b. Hoy te has convertido en pueblo de Hashem tu Elohim. Aquí habla de identidad, de lo que eres. Hoy te has convertido en pueblo de Hashem tu Elohim. Aquí te está hablando de tu identidad, de mi identidad. Y si nosotros somos pueblo de Israel, tenemos que respetar la constitución de Israel. Y no hablo de la constitución terrenal, yo estoy hablando de la Torá. La Torá es una constitución. Son leyes que nosotros tenemos que sujetarnos a ellas. No, aquí no es lo que mi corazón dice, contrario a la palabra. Aquí no dice, Dios me habló a mí, me dijo que así no. Eso es aberración, porque es una rebelión. Lo mismo hizo Hasatán con Java, con que Dios te dijo. Entonces, la identidad es entrar en el convenio con el Eterno, respetar sus leyes, sus reglas, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, porque todo esto es para tu bendición. Acarrea bendición para tu vida. Las bendiciones te alcanzan. A donde quiera que vayas, lo dije en el audio pasado, a donde quiera que vayas, tienes que respetar las reglas, las leyes. Aún dentro de nuestra casa tenemos reglas y tenemos que respetarlas, porque si no las respetamos se va a hacer un caos. Y donde hay caos hay pecado. Y entra ahí todo el mundo espiritual de las tinieblas a tomar control. Sin reglas es un caos. Así que mis amados hermanos, para convertirnos, como dice el verso 9, hoy te has convertido, para que esta palabra tenga vida, te has convertido en pueblo de Hashem tu Elohim, pues recupera tu identidad, somos hijos del Eterno, pero sin hacer un lado su constitución,
sus leyes, sus reglas, porque eso habla de nuestra identidad y de que Él es el soberano Rey del universo. 27:10, y obedecerás a Hashem tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Aquí habla cómo la obediencia viene como un resultado de esa identidad. Varios de los mandamientos fueron dados precisamente para dar al pueblo de Israel una identidad que está separada de los demás pueblos de la tierra. Por eso el pueblo de Israel es muy agresivo contra todo el que intenta o lo que intentan quitarle su identidad como judíos. Por esto, todo movimiento que intente cambiar su identidad es visto como una de las amenazas más grandes contra su existencia. El judío, que se les llamó judíos en la dispersión, pero que realmente son israelitas, porque judío viene de la tribu de Judá o de Yehudá. Los israelitas tienen razón cuando luchan contra movimientos que enseñan doctrinas que van en contra de la Torah de Moisés. Así que entendemos que el enemigo no tiene poder sobre los hijos del Eterno a robarles la identidad, porque el pueblo del Eterno estamos en obediencia. Y si estamos en obediencia, estamos en luz. Y la luz hace que la oscuridad se retraiga, se aleje de la luz. No puede pasar la luz. Por eso no tenemos que andar echando fuera demonios de nadie. Ni que alguien venga y usted le pida, libérame, porque los demonios me atormentan. Le van a seguir atormentando mientras haya desobediencia. Así que la obediencia viene como resultado de la identidad. Soy hijo del Eterno, hay un convenio, una constitución, yo entro en obediencia. De lo contrario, no soy parte de él. Así de sencillo. Y las personas que no son parte de él, pues ya son parte de la oscuridad de Hasatán. Propiedad de Hasatán. Y repito, así como piensas de ti mismo, así eres. En nosotros está la oportunidad de cambiar las cosas. Cada quien decide. Y si estamos aquí, es porque hemos decidido alinearnos al Eterno. 27:12. Cuando pases el Jardín, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Shimón, Leví, Yehudá, Yisachar, Yosef y Benjamín. Bueno, es interesante notar que Shimón fue puesto en el monte Gerizim para bendecir cuando su ira había sido maldecida por su padre. Génesis 49:7. Él mismo no había sido maldecido, sino solo la maldición era sobre su ira. El hecho de colocarle para bendecir fue para que él pudiera arrepentirse. O sea, en hebreo es hacer tikkun, que es rectificación. Y me gusta mucho lo que dice, porque hablando de la decisión que nosotros tomemos de renunciar y no volver a cometer los mismos pecados, vemos en Génesis capítulo 4 el asunto de Caín. En el capítulo 4, verso 7, recordemos que la ofrenda de Caín no fue aceptada por el padre, y Caín se puso triste, se enojó, se desconsoló. Dice el verso 6, ¿por qué estás tan desconsolado? Porque tu rostro ha languidecido. Y luego le dice el Eterno, si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto?
y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando a tu puerta. El pecado te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Y esto se aplica a la vida de Shimón. La ira era su problema. Por eso, lo que acabo de mencionar de Génesis 49:7, que cuando su ira había sido maldecida por su padre, pero no él, sino la ira. Y lo que hizo él fue como el consejo que le dio el Eterno a Caín. O Caín, dice, el pecado está tocando a tu puerta y te quiere a ti, pero tú tienes la autoridad de regir sobre él. Y por eso Shimón o Simeón en la traducción Reina Valera, ¿verdad? Ahí estuvo, como dice el verso 12 del capítulo 27 de Devarim: cuando pases el Jardén, estos estarán sobre el monte de Gerizim. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo. ¿Por qué? Porque Shimón o Simeón había hecho tikkun, había hecho rectificación, se había apartado de la ira, del pecado. Shimón, Leví, Yehudá, Yisachar, Yosef y Benjamín. Así que el monte Gerizim tiene una altura de 880 metros sobre el nivel del mar. Eibal tiene una altura de 940 metros sobre el nivel del mar. El monte de maldición, estamos viendo, es más alto que el monte de bendición. Con esto ya no se nos va a olvidar que el monte Gerizim es el monte de la bendición y mide 880 metros, y Eibal es el monte de la maldición, 940 metros, es más alto que el monte de la bendición. Y en la Torá hay más maldiciones que bendiciones. La Torá tenía que ser escrita sobre el Eibal, el monte de las maldiciones, no Gerizim. Repito, en la Torá hay más maldiciones que bendiciones y tenía que ser escrita sobre el monte Eibal. Esto nos indica que las maldiciones escritas en la Torá iban a venir de manera abundante sobre Israel y sobre las naciones por causa de su rebelión, de sus pecados, por causa de que sabiendo la Torá la desobedecen. La Torá revela y condena el pecado y enseña el camino a la reconciliación. Así que de esta manera el pecador podrá arrepentirse y volver al Eterno y pedir ayuda. Por medio de nuestro Mesías Yeshua podrá convertirse en una nueva criatura. La Torá prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de la gracia que ha sido dada en el Mesías Yeshua. Como está escrito en Gálatas 3:24. De manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe. Aquí habla que a través de Yeshua nos apropiamos de la gracia, del regalo de la salvación para toda la humanidad. Pero nos tenemos que, ¿cómo puedo expresarlo? Tenemos que vivir en la Torá, ser hacedores de la Torá, ¿sí? A fin de que seamos justificados por la fe. En el audio pasado dije que las personas que dicen que ya son salvos, siempre salvos, y que pueden hacer lo que quieran porque fueron perdonados sus pecados pasados, presentes y futuros a través de Yeshua, no es cierto. Esto no es cierto, porque una cosa es la gracia, el regalo del Eterno, darnos el camino, porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida, pero vivir por gracia es
estar en desobediencia de la Torá o anular la Torá, que está abolida la Torá, los mandamientos. Les di un ejemplo. Si una madre le dice a su hijo, saca la basura, porque la debe sacar, la basura no debe estar adentro, es su trabajo, saca la basura. Y el hijo le dice, no la voy a sacar. ¿Por qué no? Porque vivo por gracia. Ahora, si el Eterno dice, saca toda la mala conducta de tu vida, no. Entre en obediencia, no. ¿Por qué no? Porque vivo por gracia. Esa gracia lo va a justificar delante del Eterno cuando se peca conscientemente, conociendo los mandamientos, aún los 10 mandamientos, y no los 613 mandamientos. Por supuesto que no. Esa persona que permanece en pecado, la gracia no lo va a salvar. Lo que le va a salvar es que la Torá, dice Gálatas 3:24, ha venido, lo voy a leer en esta traducción, para conducirnos a Yeshua HaMashiach, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero no la fe en que soy salvo nada más a través de Yeshua, sino que mi identidad ya entendió la constitución, la ley, la legalidad de la palabra, y yo entro en obediencia. Así que vamos a leerlo aquí en esta traducción o versión. Gálatas 3:24. Por consiguiente, la Torá funcionó como un administrador hasta que vino el Mesías, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con la llenura de fe. ¿Sí? Bendito es el Eterno. Que la oportunidad está para todos. Porque dice el verso 29, también si ustedes pertenecen al Mesías, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Pero para ser simiente de Abraham es ser hacedores de la palabra. Entrar en obediencia. Ya tenemos a Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida. Pero Yeshua obedecía la Torá. Pablo, hacedor de la Torá, Santiago, Pedro, todos los miles de judíos que se convirtieron después de la llenura del Ruach HaKodesh eran judíos, guardaban la Torá y sabían que todo el plan de salvación se alineaba con la Torá. Reconocieron al Mesías, pero no por eso dejaron de guardar la Torá. Así es que pueblo santo que viene en el camino atrás de nosotros, entendamos esto. Entendamos que no está abolida la Torá, porque es la manera de ser justificados por medio de la fe a través de Yeshua, en la obediencia a su palabra. La Torá ha venido a ser nuestro apoyo para conducirnos al Mesías, y de esta manera somos justificados por la fe. El pecado en nosotros se aprovechó. El pecado, repito, en nosotros se aprovechó de los mandamientos para causar la muerte en nosotros. Muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el ministerio de Moisés es llamado ministerio de muerte y ministerio de condenación. Y no porque la Torá sea mala, alguien puso estos nombres, sino porque el hombre es pecador. Ahí estamos viendo que hay más maldiciones que bendiciones, porque todo eso acarrea la desobediencia. Y Yeshua vino a vencer la muerte y la condenación. Y ahora nuestro yugo es fácil, nuestra carga es ligera, porque obedecer la palabra es muy sencillo. Él nos mostró un camino más excelente. Aleluya. Así que estas palabras que hablaron sobre el ministerio de Moisés
no son para descalificar el ministerio de Moisés, son para mostrar los efectos reales de la entrega de la Torá por causa del pecado en el hombre. ¿A quién le gusta oír tantas maldiciones? Si leemos, por ejemplo, Devarim, capítulo 28, del 1 al 14, son bendiciones. Si obedeces, si guardas, si amas al Eterno, todo eso. Pero del 15 en adelante hasta el 60 y tantos son maldiciones. ¿A quién le gusta oír las maldiciones? Por eso rechazan las maldiciones. Por eso no quieren la Torá, porque no quieren entrar en maldición. Pero eso es una ignorancia. El Padre dice que vendrán las maldiciones sobre los hijos de desobediencia, porque se han rebelado contra el Padre, porque son hijos de la oscuridad, de Hasatán. Entonces, lo que le da el Eterno Moisés nos muestra los efectos reales de la entrega de la Torá por causa del pecado del hombre. La Torá fue dada para bendición y vida, pero el pecado hace que la Torá produzca maldición y muerte. O sea que la gente ya no está ignorante de la consecuencia de su pecado. Y todavía dicen, ay Diosito, ¿por qué permites tantas cosas que están pasando ahorita? Bueno, ese Diosito, ¿de qué tamaño es? Se han alejado de el Eterno, de su palabra, que cada vez lo ven más lejos y lo minimizan cuando el Eterno es todopoderoso. Es el gran yo soy, Rey de reyes y Señor de señores, que su voluntad es bendecirnos, pero no participa Él con el mundo de oscuridad. Así que las consecuencias, porque el mundo sufre, porque los niños sufren, porque está todo tan tremendo, es la consecuencia del pecado, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el capítulo 1 de Romanos, que habiendo conocido al Eterno, no lo tuvieron como el Eterno, sino que cada uno se volvió a sus propias concupiscencias y pecados, y cambiaron la gloria del Eterno por figuras y ídolos y todo lo que ellos quisieron hacer. Aún se volvieron hombres con hombres y mujeres con mujeres, dejando el uso natural con el que fueron creados. Lean capítulo 1 de Romanos. El Eterno no habita dentro del pecado. Él está esperando que el pecador se arrepienta, como el caso de Chimeón. Aleluya. O Simeón, Simón, Chimeón. Así que no hay justo ni uno solo, por cuanto todos pecaron, dice, y están alejados del Eterno. Pero Yeshua vino a mostrar el camino, la verdad y la vida, y a ser un hacedor de la Torá, y dijo, ni una jota ni una tilde será quitado hasta que todo se cumpla. Y no se ha cumplido todo. Se tiene que cumplir cuando estemos en la Nueva Jerusalén, en las bodas del Cordero. Así que hay que obedecer la Torá si queremos vivir en bendición. Bueno, vamos a continuar. Repito, el pecado hace que la Torá produzca maldición y muerte, porque la Torá habla de la verdad. Así que quieres entrar en los pocos textos de bendición que va a cubrir toda tu vida, pues sujetémonos a respetar el convenio. El pecado dentro del hombre, repito, el pecado dentro del hombre se aprovecha de la Torá para causar muerte en el hombre. Y podemos leer Romanos 7, del 7 al 14. Y cuando el hombre de esa manera descubre la necesidad de gracia y de vida, podrá obtener los beneficios de la obra de nuestro Mesías y también tener una relación limpia en obediencia a la Constitución, a la Torá, a la instrucción. En lugar de despertar al pecado, ahora los mandamientos son una descripción de la naturaleza que hay en nuestro Mesías Yeshua, que cumple los mandamientos con gozo. Romanos 6, 17 y 18 y Romanos 8, 4. En el Mesías no hemos sido liberados de la Torá,
sino solamente de la función condenatoria de la Torá, porque en él podemos vivir en victoria sobre el pecado. Hacedores de mi palabra, no tan solamente oidores. 27:15. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Hashem, obra de las manos de artífice y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito, dice aquí. Y todos dicen amén. Todas estas maldiciones son activadas sobre pecados cometidos en secreto. El hecho de que el pueblo tuviera que decir amén producía una protección contra ese tipo de pecados. Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer o de cometer pecados en secreto. Bueno, ya hablamos sobre los pecados morales premeditados, que ya no hay sacrificio. Solamente el perdón del Eterno, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el que va a hacer juicio. Por eso hay que ponernos a cuentas ahorita, mientras vamos por el camino o en el camino. Deuteronomio 29:29 está escrito: las cosas secretas pertenecen a Hashem nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Los pecados cometidos en secreto son juzgados directamente por Hashem mediante la maldición que alcanza al que comete esos pecados. Pero los pecados abiertos tienen que ser juzgados por los jueces del pueblo. Los jueces no tienen el derecho de juzgar sobre pecados cometidos en secreto porque no tienen evidencias. Pero cuando hay evidencias, tienen que condenar al culpable para que la maldición no venga sobre ellos y sobre el pueblo. 27:16. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Aquí habla que el desprecio es algo interno, pero no siempre se puede ver por fuera. 27:18. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Este también implica dar un consejo engañoso a un ignorante. 27:24. Maldito el que hiera a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá amén. Una forma de dañar al vecino en secreto es hablar mal de él a sus espaldas. Lashon Hara. 27:26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Hay una maldición. El que no confirme las palabras de esa ley poniéndolas por obra. Imagínense cuando las anula, que la ley está abolida, la Torah está abolida. Hay una maldición. Y todo el pueblo dirá amén. Aquí se trata de una actitud de confirmar o mantener las palabras de la Torah. Así es. Dentro de su corazón y hacedores de la Torah. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido, este será maldecido. En contraste, el que lo sostiene en su corazón será bendecido. Como dice Romanos 8, 3 y 4. Pues lo que la Torah no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, el Eterno lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda de pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la Torah se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito de la Torah es cumplido en nosotros. No dice por nosotros, sino dice en nosotros. Es una cosa secreta, es una actitud, es una voluntad, es una disposición
que el Eterno pesa los corazones y Él juzga en su justicia. El Mesías vino para darnos una actitud correcta hacia todos los mandamientos por medio de la llenura de su Ruach HaKodesh. Un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torá no viene del Eterno. No es del Ruach de Yeshua, sino es del Ruach, del espíritu, del antimesías. Es un rebelde. Primera de Juan 4:3, segunda de Timoteo 2:7, Daniel 7:25. Y en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Amén, así es, aleluya. Y como hay mucho más que aprender en cada parashá, estamos hablando solamente parte de las explicaciones y son tan profundas que por eso debemos cada Shabbat estudiar, porque aprendemos más. Aquí en esta parashá, número 50, vemos a nuestro Mesías. Aparte de los textos mencionados anteriormente, como el 26:2 y el 28:30, que no alcanzamos a cubrir, encontramos en esta parashá una alusión al Mesías en el capítulo 29, 4 al 6, que dice, lo voy a leer con la versión Kadosh, capítulo 29 de Devarim 4 al 6. No obstante, hasta este día Yud-Hei Vav-Hei no les ha dado un corazón para entender, ojos para ver u oídos para oír. Yo los dirigí 40 años en el desierto. Ni las ropas en su cuerpo ni las sandalias en sus pies se gastaron. No comieron pan y no bebieron vino u otro licor intoxicante. Esto fue así para que ustedes supieran que yo soy Yud-Hei Vav-Hei, su Elohim. En el pacto del Sinai no había suficiente poder para transformar al hombre en su interior. Lo voy a repetir. No había suficiente poder para transformar al hombre en su interior. Esto es simbolizado por la falta de pan y vino en el desierto. Aquí está hablando del Mesías. Todavía no tenían al Mesías. El orden de las celebraciones del Shabbat. Nosotros ahora en Yeshua tenemos el poder. Somos más que vencedores a través de Yeshua. Así es que tenemos más responsabilidad de ser hacedores de la Torah. Y el orden de las celebraciones del Shabbat y las demás fiestas judías empieza con vino y luego con pan. Pero aquí se habla de pan primero y luego vino. Esta es una alusión al momento cuando el Mesías tomó el pan matzá sin levadura en la mesa de Pesaj y dijo que ese pan representaba su cuerpo que iba a ser entregado por todos. Y luego tomó la tercera copa de vino en la celebración del Seder de Pesaj y dijo que esa copa era la renovación del pacto en su sangre. Así es que esa renovación del pacto del Sinai, hecho por medio de Yeshua, tiene suficiente poder para transformar al hombre que tenga un corazón que pueda entender, con ojos y oídos espirituales para recibir y ser dirigidos por el Ruach de santidad. Leamos Jeremías 31, 33 y 34. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem,
porque todos me conocerán, aleluya, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Aleluya. Y en 1 Corintios, con esto terminamos, 1 Corintios 2, 9, 10 y 15 está escrito. Así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que el Eterno ha preparado para los que le aman. Y si lo vemos el contexto en Devarim, capítulo 29, verso 4, no les ha dado, dice, hasta este día Yud-Hei Vav-Hei no les ha dado un corazón para entender, ojos para ver u oídos para oír. Pero ahora en Yeshua dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que el Eterno ha preparado para los que le aman. El Eterno nos la reveló por medio del Ruaj, porque su Ruaj todo lo escudriña, aún las profundidades del Eterno. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Si un espíritu te hace apartarte de la Torah escrita, dada por Moisés, y apartarte del Mesías Yeshua, que es la Torah viviente, ese es un espíritu falso. El Espíritu del Eterno siempre nos guía a ser obedientes a la Torah de manera como ha sido expresada por Moisés y cumplida por nuestro Mesías Yeshua. Aleluya. Gracias, Abba, por su bendita palabra. Oremos. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por ayudarnos, enseñarnos, instruirnos, revelarnos, darnos el crecimiento a través de su palabra. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah, una Torah de vida y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Bueno, con esto terminamos, mis amados. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Que el Eterno les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo desde México para los estadounidenses. Shalom. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Les amamos mucho. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Amén. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén, amén. Hasta la próxima. Les amamos mucho. Shalom.